Hola, hola, mi nombre es Sara Rivera y hago parte del voluntariado de Hanulsen. Mi nombre es David Cuesta, yo pertenezco al área de marketing. Actualmente desempeño el rol de líder. Afortunadamente y gracias a Hanulsem ascendí a Project Manager para este próximo voluntariado, la siguiente edición. Mi nombre es Camila Arias, pertenezco al área de gestión e innovación y soy líder del área de gestión. Pronto seré Project Manager del área de gestión e innovación. Soy Milena Macas, soy parte del grupo de coordinadores de Hanulsem y bueno, estoy en el voluntariado hace aproximadamente 6 o 7 meses. Empecé en la segunda edición del voluntariado como líder y bueno, poco a poco he ido escalando para llegar a mi posición actual. Mi nombre es Lorena Simbaqueva, yo hago parte del área de podcast y esta es mi primera edición en el voluntariado y también siendo líder. Yo llevo en Hanulsem alrededor de unos 7 meses, tal vez un poco más, desde la primera edición del voluntariado. Yo fui de las primeras generaciones que estuvo trabajando con Hanulsem. Creo que llevo aproximadamente como 4 meses dentro del voluntariado y la verdad ha sido una experiencia súper padre, muy gratificante. La verdad me gusta mucho todo lo que he aprendido a lo largo de estos meses. Llevo aproximadamente unos 6-7 meses en el voluntariado. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable. He podido conocer a personas maravillosas con talentos, habilidades y preparaciones realmente increíbles. Lo que más me gusta es el compañerismo que se ha creado entre nosotros y que creo que queda evidenciado en los trabajos que hemos presentado, los cuales cada uno desde su espacio se ha preocupado por dar lo mejor de sí. Además que siempre contamos con el apoyo y los ánimos de varios coordinadores que han estado allí para ayudarnos. Pues lo que más he aprendido y más disfrutado es obviamente la convivencia con personas con afines parecidos a los míos, en general sobre el cine coreano, la cultura coreana y demás cosas. Y obviamente pues con los temas que manejamos y hemos ido publicando pues aprendemos también de ellos. Y implementar herramientas, aprendí a socializar con nuevas culturas, nuevas personas. Mis voluntarios fueron de varios países, entonces no fue un choque cultural en cuanto a la comunicación, sino fue muy ameno el trabajo. He desarrollado habilidades como el liderazgo, la disciplina, habilidades comunicativas, eso es súper importante cuando uno trabaja en equipo. Pude aprender a cómo visualizar, a desarrollar más mi capacidad imaginativa y a tener mucha más creatividad. Esta es mi primera edición del voluntariado y la verdad es que me lo he pasado genial. He aprendido muchas cosas, en especial a desarrollarme y comunicarme y aprender a socializar más porque era una persona muy introvertida. Y también he puesto en práctica mis habilidades que ni siquiera yo sabía que tenía. Creo que una de las cosas que más me ha gustado también de este voluntariado es que he conocido gente de varios países. El ambiente en el que se desarrolla Hanulsem es muy lindo, ahí todas las personas están dispuestas a ayudarte. Me impresiona mucho de mis compañeros que siempre traen ideas, así siempre están surgiendo ideas, siempre están con proyectos nuevos, estamos desarrollando, oigan, se me ocurrió esto, vale, no digas más y todos trabajamos. No es nada más de que la subdivisión de promoción del idioma coreano o de webinar o de redes o de gestión e innovación, sino que alguien surge una idea, la ponemos en práctica. Siempre las nuevas ideas son tomadas en cuenta, no importa si eres voluntario, si eres líder o si eres coordinador. Todos tenemos la misma importancia y la libertad de expresión. Desde siempre yo he reconocido que el trabajo en grupo es bastante importante para el crecimiento personal y siento que aquí en Hanulsem la idea del equipo y de la colaboración en conjunto es bastante importante. Como coordinadora he tenido la oportunidad de ver cómo mis líderes y voluntarios han hecho un gran progreso desde que han entrado al voluntariado. Tengo algunos casos en los que las personas entran sin saber usar el programa y salen enseñándoles al resto. Definitivamente el hecho de ya coordinar un grupo, o sea, de empezar como voluntaria, de avanzar como líder, de ya empezar a coordinar un grupo, de tomar decisiones, de organizar, son cosas que pues a uno le sirven no solo en el voluntariado, sino también en el ámbito profesional, que creo que pues son enseñanzas que las aprendes, al menos en Hanulsem, las aprendes de la forma más bonita. ¿Por qué? Porque la comunidad de Hanulsem pues son personas súper cálidas,
Son personas que ni bien tú llegas y ya sientes que estás en familia. Lo que más me gusta de este proyecto es que te hace crecer. Tú puedes entrar como un voluntario y ir escalando hasta llegar a ser un coordinador o un líder de tu área. Yo, por ejemplo, ingresé siendo un voluntario y luego fuimos escalando hasta líderes, coordinadores. Llevaré siempre a mi corazón esas pláticas que tenía con los coordinadores, voluntarios y líderes. A veces nos quedamos hablando hasta noche y compartíamos temas de los que podía hacer crecer Hanuel, o simplemente nos juntábamos para hablar de relajo o del perrito panzón. Este fue mi primer voluntariado, sin embargo espero que no sea el último. Estoy muy contenta con todo el resultado que obtuve por medio de este voluntariado. Aquí HANULCEM es un muy buen espacio para probar esas cosas nuevas y no darle miedo a uno de atreverse a decir lo que piensa y a dar sus opiniones y participar activamente en sus áreas. En el área de podcast, pues recuerdo mucho cuando estábamos hablando de las ideas para los podcasts de esta edición, y pues yo participé y casualmente un tema que yo propuse quedó. Entonces sí, es como nosotros mismos también atrevernos. Para mí es muy bonito formar parte de esto porque yo antes lo seguía en Instagram y ahora el poder también colaborar con esto se me hace muy muy cool. Pues estoy muy feliz de pertenecer a HANULCEM y ver que estos proyectos que nosotros estamos desarrollando al final están ayudando mucho a la gente. Así que agradezco muchísimo a HANULCEM por la oportunidad que nos han brindado de ser parte de este proyecto, en el que espero que los aportes que podamos hacer como voluntarios nos permitan seguir creciendo a todos. Le agradezco a HANULCEM porque me ha permitido crecer, aprender. Yo también he tomado los cursos de coreano, tomé el nivel 1A, fui becario del 1B, entonces pues es una forma y es un método para poder aprender y crecer. Hanuel dejó mucho en mí y estaré siempre eternamente agradecida que me dejan ser parte de esta gran aventura. En verdad, chicos, se los agradezco. Estoy muy feliz aquí en HANULCEM y mi idea es seguir y continuar aquí en el crecimiento de esta comunidad. Confianza que he puesto sobre mí, sobre mis habilidades, esto me ha ayudado mucho a poder seguir adelante y hacer el mejor trabajo posible. Y pues definitivamente es una experiencia sumamente gratificante y sumamente recomendada.